el punto que me preocupa, porque lo he dejado abierto, está abierto, porque es una preocupación que no la he podido dilucidar desde el punto de vista ético, ni por sí ni por no, es el suicidio asistido. Está planteado como hipótesis, pero no está resuelto. Creo que esa interpretación la tendrán que hacer los jueces con el consejo de los médicos ya en la etapa de ejecución de la ley. Está claro. Yo le preguntaba también si conocen legislación internacional respecto a los tres en general, respecto a estas cuestiones en la que valdría la pena referenciarse, o el caso de la ley vigente en Río Negro. Sí, digamos, en realidad la mayoría de la legislación comparada que tenemos es, sacando en el caso de España, en países de habla anglosajona, o sea, de una tradición bioética. Con otro derecho, claro. Y no solamente derecho, una bioética bastante diferente a la nuestra, digamos, donde el principio de autonomía tiene una raigambre muy importante y mucho más marcada que la que tiene en este margen latinoamericano, donde las familias y la comunidad, si se quiere, siguen siendo actores fundamentales a nivel asistencial de un paciente. Entonces, no es tan sencillo, digamos, traspolar las realidades, pero sí sirven como para ir marcando camino y plantearnos nosotros el debate. ¿Y en el caso de la legislación en Río Negro? Y en el caso de la legislación Río Negro es una legislación interesante. Igualmente, digamos, el punto que uno tiene con el tema de la existencia de la legislación, que cifrar muchas esperanzas en la ley hace que después nos sintamos muy frustrados, porque la ley tiene un campo muy acotado de actuación. Y en general las experiencias es que tenemos muchas cosas que están legisladas, por ejemplo los abortos no punibles desde 1921, y aún hoy en día asistimos prácticamente a diario a situaciones donde se vulnera la ley. Entonces me parece que hay que centrarse más en el tema de la educación, de la discusión, de los consensos, de los trabajos de los comités de ética, antes de pensar inclusive en una legislación, porque tiene que también ver que el temor legal en los médicos es muy marcado a la hora de la toma de decisiones. A eso iba a ir y te lo quería preguntar particularmente, porque hablamos desde aquí, siempre enfocamos la cuestión desde el lado del paciente, desde el lado pero también es una víctima de esta situación, suelen ser los profesionales médicos que están ante un dilema. Así es, los profesionales nos sentimos en determinadas oportunidades excluidos de esta discusión, porque se basa exclusivamente en los derechos del paciente y no se considera que la ejecución de todo esto lo va a hacer el equipo de salud. Entonces es necesario que el equipo de salud forme parte no solo del debate, sino de la toma de decisiones, a lo que refería el diputado, que me parecía muy interesante la propuesta de él, y es lo que nosotros tenemos que ver en bioética sobre el cómo. Creo que nos queda claro que el ensañamiento no es un acto lícito, y mucho menos cuando nosotros queremos postergar algo que es impostergable, como puede ser el advenimiento de una muerte temprana. Pero el cómo nosotros decimos eso, a lo que usted se refería, la verdad que siempre tiene que existir, y sobre todo la compasión, que también es algo que los médicos tenemos que tener, forma parte de nuestro ethos médicos. No podemos ser crueles, aún así sepamos que existe la verdad. Y tomando lo que dice la doctora, esa es nuestra realidad de nuestra sociedad latina, que no es la misma de sociedades anglosajonas, por ejemplo. Está claro. Nos queda un minuto nada más. Si quisieran aportar a la tarea del legislador, ¿cuál es la recomendación que le darían desde su experiencia profesional? Bueno, a mí se me ocurriría plantear la necesidad de que la bioética enseña dos premisas fundamentales en este tema, y en varios. Uno es ponerse en los zapatos del otro. Pero ponerse en los zapatos del otro no con mi mentalidad, sino con la mentalidad del otro, con las ideas, las creencias, las sensaciones y los sentimientos que tiene el otro que está pasando por esa situación. Y la otra, que la bioética también nos enseña que la vida, desde su expresión meramente biológica, no es un bien ontológicamente absoluto. Hay un bioeticista brasilero que habla de la vida biográfica, para poder adjetivar esa vida y poder emplazarla. Y nos estamos refiriendo a la vida de esa persona, no a la vida en general. Entonces me parece que ese es el desafío que tenemos, y que un poco yo lo resumiría en una frase de Camus en el mito de Sísifo, que decía que el verdadero dilema es si la vida vale la pena ser vivida.
Su recomendación, lo más breve que se pueda, porque nos... Bueno, que como legislador, que siempre piense que él tiene en sus manos la posibilidad de generar un instrumento para, ¿sí? Siempre detrás de ese instrumento hay valores, y pensar que esos son los valores que tienen que estar plasmados en ese instrumento, ¿no? Diputado, Ninguna ley que piensa que esto es coercitivo, al contrario, intentamos aportar. Yo les digo, su conclusión. En respuesta sobre todo a la doctora, ninguna ley es mágica. Los argentinos tenemos que tener en claro que ninguna ley mágicamente soluciona problemas de la sociedad, ni menos aún de la esfera ética individual. Pero sí tenemos que saber que una sociedad avanza en la medida que se aproxima a una cultura de la legalidad. Sin cultura de la legalidad no hay sociedad avanzada en el siglo XXI. Ese es el sentido que yo creo que tiene que tener precisamente este debate. A los tres, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes, en el próximo bloque, ustedes saben, este programa lo cierra Fina, Delgado de Gordillo, le pese a quien le pese. ¿Vivís en este mundo? ¿Necesitas visa? Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. No, los de Estados Unidos, Nueva York, estaban Garcation en la pata con el tema del huracán. Pero al final viste que se descendió enseguida. Fue